Gracias a la salida de la última temporada de Call of Duty, varios misterios se resolvieron, así que vamos a repasarlos. El primero tiene que ver con Smoothie, específicamente si tiene o no tiene crecimiento acelerado, que aquí vamos a entrar un poco en conflicto. Y es que si recuerdas, en Campamento Cretácico se nos mencionó de que Bumpy tenía un crecimiento acelerado, por eso pudimos llegar a ver cómo creció tan rápido en unos 2 a 3 días. Pero con el tema de Smoothie pasa algo curioso, ya que su crecimiento lo pudimos llegar a ver hasta el final de esta temporada, y que de hecho fue justo cuando hubo un salto temporal. Y teniendo en cuenta la apariencia de los campistas, este salto temporal parece ser que es de un mes, y eso como mínimo. Entonces, ¿por qué aquí Smoothie parece ser que no tiene crecimiento acelerado? Esto quiere decir que en el caso de Bumpy se representa este gen con 2 A minúsculas porque son recesivas, mientras que en el caso del padre de Smoothie tiene 2 letras mayúsculas porque es dominante, y este probablemente tiene un crecimiento normal, dando como resultado que en el caso de Smoothie es un portador pero no expresa el rasgo. Y otra posible causa, podríamos llegar a pensar que el rasgo depende de varios genes. A lo que me refiero es que Bumpy puede tener una combinación específica de genes que acelera su crecimiento, pero Smoothie puede heredar solo parte de esos genes, sin alcanzar el entre comillas umbral para expresar el rasgo. Y en dado caso de que Smoothie sí que llegara a tener ese crecimiento acelerado, pues es la modificación de la hormona de crecimiento, sus receptores o las vías metabólicas que la regulan. Por lo tanto, es un cambio genético. Smoothie también podría mostrar un crecimiento acelerado. Si bien este misterio como tal no se llegó a responder porque de hecho no se mencionó y no se entró a profundidad, sí que hay algunos datos que se nos fueron entregando que más o menos nos podrían llegar a dar algún tipo de respuesta. Si recuerdas, en un momento Darius menciona de que Biosyn usó tecnología de Manticore para poder crear sus chips. Obviamente no son los mismos, pero sí que se basaron en esa tecnología. Pero aquí la pregunta sería, ¿cómo Biosyn pudo obtener la tecnología de Manticore? Pues para eso hay que recordar un diálogo de la primera temporada de Call of Duty. Ya que si recuerdas, en esta primera temporada se menciona que se realizó una investigación hacia Manticore y por eso tuvieron que sacar a Bumpy de la isla, y si bien aquí no se menciona como tal que Biosyn estuvo detrás de la investigación, pues todo conecta. Porque si recuerdas, la isla de Manticore era secreta y todas las investigaciones que se llevaban a cabo también lo eran, tanto así que incluso había un propio servidor privado para esta isla. Y la única persona que se comunicaba del exterior era Daniel Cohn, esto obviamente para supervisar todas las investigaciones que se llevaban a cabo en este lugar. Pero ya después llegaría Biosyn y Dodgson se enteró de la ubicación de esta isla porque si recuerdas, la representante de Biosyn le estaba llamando y le estaba comunicando todo lo que ocurría en esta isla. Pero después de todos los acontecimientos de Campamento Cretácico y que no se pudieran llevar los chips que quería Biosyn, es obvio de que Biosyn quería esa tecnología y mejor aún, también quería los dinosaurios de esa isla. Y si tomamos en cuenta las fechas de Jurassic World Dominion, en donde podemos llegar a ver que Biosyn obtuvo los derechos de recolección de los dinosaurios en 2021, añadiendo también que la investigación hacia Manticore se llevó a cabo a inicios de 2022, suena bastante lógico porque primero Biosyn tenía que asegurar que se le dieran los derechos de recolección de los dinosaurios para entonces poder ir a reclamar los dinosaurios que se encontraban en la isla de Manticore. Pero entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo Biosyn pudo obtener información de los chips de control si se supone que los campistas habían eliminado todo acerca de los chips? Pues para esto hay que recordar que Brooklyn menciona que a Bumpy le iban a hacer una actualización, y de hecho esto tiene sentido porque si recuerdas, todavía los dinosaurios de la isla de Manticore tenían los chips, que si bien ya no servían, estaban ahí. Por lo tanto, es bastante obvio llegar a pensar de que cuando Biosyn adquirió a los dinosaurios de Manticore, pues simplemente les extrajo el chip y de ahí se basaron para crear los suyos. Y si bien esto no es como tal una respuesta oficial, hay varias piezas que nos indican que esto sí que podría llegar a ser oficial, y lo mejor de todo, que esto indicaría que mi teoría se hizo canon. Que siguiendo con esto mismo, esto también entre comillas le daría una respuesta de dónde se encuentran los dinosaurios de la isla de Manticore, ya que algunos se podrían llegar a encontrar en el valle y otros se estarían distribuyendo por el mercado negro.
Pero siguiendo con las respuestas oficiales, aquí ya se nos mencionó quién fue el creador de los Atrociraptors, que si bien ya más o menos podríamos llegar a sospechar quién había sido, pues aquí lo terminaron de confirmar. Y sí, fueron creados por Biosyn, específicamente por Henry Wu, esto con el objetivo para iniciar el proyecto Pteropodoaxis. Que bueno, más que para iniciar el proyecto Pteropodoaxis, era más que nada para que siguiera avanzando y diera frutos. Esto no sabía si meterlo o no porque ya teníamos una respuesta oficial desde la salida de Jurassic World Dominion, pero bueno, básicamente aquí la cuarta temporada pues terminó de confirmar que efectivamente estos tiranosaurios son Bok y Doe. Aunque claro, esto también contradice mucho lo que mencionaba Dodgson de que estaba muy emocionado de ver la interacción entre Tiranosaurio Rex y Gigantosaurio, más aparte también el diálogo de Jurassic World Dominion. Pero esta situación es salvable con muchas pinzas, ya que podríamos estar pensando que durante todos estos acontecimientos que pudimos llegar a ver en la serie, aquí fue cuando llegaron apenas Bok y Doe. De ahí que podemos llegar a ver cómo Dodgson al inicio sí que estaba emocionado por la interacción, porque para ese entonces solamente Rexy se encontraba en el santuario, ya mucho después fue cuando llegó la pareja de tiranosaurios Rex. Otro misterio fue el tema de los dilophosaurios, ya que cuando salió Jurassic World Dominion, yo me hacía la pregunta de por qué esos dilophosaurios se encontraban en el hipercircuito, no tenía mucho sentido. Y es que gracias a esta temporada sabemos que los dilophosaurios se encontraban ahí porque estaban persiguiendo a Kenji y a Ben. Independientemente de que si mi teoría se hace canon o no, cuando salió Jurassic World Dominion siempre nos preguntamos de dónde provinieron los chips de Biosyn, ya que en su momento solamente nos habíamos quedado de que Biosyn no obtuvo los chips de Manticore, pero ahora sabemos que Biosyn obtuvo tecnología de Manticore y así pudo crear sus propios chips. Si recuerdas, en Jurassic World Dominion pudimos llegar a ver que el Gigantosaurio presentaba algunas lesiones, pero nunca supimos cómo se las había provocado, pues ahora gracias a Call of Duty sabemos la respuesta. Y es que antes del primer encuentro que podemos llegar a ver en Jurassic World Dominion del Gigantosaurio con Rexy, antes hubo otro que de hecho fue el primero, y ahí ellos tuvieron un pequeño enfrentamiento, que culminó con el Gigantosaurio venciendo a Rexy, pero aquí lo interesante es que las lesiones que podemos llegar a ver en Jurassic World Dominion se produjeron por este enfrentamiento. Y otro misterio que obtuvo una respuesta es qué ocurrió después de la batalla final de Jurassic World Dominion, ya que en Dominion solamente nos quedamos con que Rexy y el Tiranosaurio rugían y ya no sabíamos qué ocurrió después, y que incluso muchos llegaron a teorizar en su momento que después estos dos se enfrentaron. Pero ahora sabemos lo que realmente pasó, y es básicamente de que Rexy se fue por su lado y el Tiranosaurio hizo lo mismo. Que de hecho en esta escena hay una referencia bastante sutil a lo que podemos llegar a ver en Jurassic World Dominion, que si quieres llegar a saber cuál es esa referencia y otras más, te invito a ver el video que está apareciendo justo ahora.